Y a partir de hoy, jueves, también he decidido transmitir a las 7:15. O sea, la alabanza va a estar de 7 a 7:15 y voy a transmitir sobre la prédica. Oye, siento un poquito más práctico porque yo después subo a YouTube las prédicas y me toma un gran trabajo. Quitarle esos 15 minutos son como 3 horas de trabajo o más. En cambio, pasar sobre la prédica directo de acá para YouTube es cosa de media hora, ¿verdad? Entonces, más por una cuestión de práctica, es que lo hice así, para que sepan, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los 4 dogmas de la Virgen María, ¿verdad? Antes que nada vamos a explicar qué es un dogma, ¿verdad? Fíjense ustedes que mucha gente piensa, más que todo nos atacan los evangélicos, sí, ¿verdad? Algunos evangélicos nos atacan, los amados hermanos evangélicos nos atacan, los amados gnósticos nos atacan, los amados ateos nos atacan, ¿verdad? Porque dicen que somos una iglesia dogmática y eso ellos lo ven como un defecto, ¿verdad? Pero ellos piensan que ser un dogmático o que seamos una iglesia dogmática significa que somos como el Tercer Reich, ¿verdad? Ustedes, ¿qué es el Tercer Reich? Es lo que Hitler quería imponer en el mundo, ¿verdad? Un reinado de 1000 años donde él iba a gobernar, en su mente él iba a gobernar 1000 años, a saber ni qué pensó, y entonces todo era imponer cosas, imponer un gobierno, imponer una economía, imponerlo todo, ¿verdad? Entonces hay gente que piensa que los dogmas pasan mucho. Hay gente que piensa, perdón, va. Sí, hombre, después, gracias. Fíjense ustedes que, buenas noches. Hay gente que piensa que un día el Papa se levantó aburrido sin nada que hacer y dijo, ay, tengo ganas de inventarme un dogma, ¿verdad? Ya sé, María subió al cielo en cuerpo y alma. A ver, tráigame papel y lápiz, escribamos aquí, convoquemos a algo aquí y solemnemente vamos a declarar, porque a mí se me ocurrió, a mí me pareció bonita la idea de que María subió al cielo, en cuerpo y alma, y entonces, punto, eso es un dogma y es obligatorio para los católicos tener que creer eso porque a mí se me ocurrió. Hay gente que piensa que los dogmas son así. Los dogmas no son así. ¿Somos una iglesia dogmática? Sí, somos una iglesia dogmática. Es obligatorio para todo el que desee ser llamado católico creer en los dogmas. Sí, sí es obligatorio creer en los dogmas, ¿verdad? Voy a mencionarles algunos dogmas fuera de los marianos. Por ejemplo, el dogma de fe. Uno de los dogmas más importantes es la Santísima Trinidad. Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3 personas divinas, que son un solo Dios, que no son 3 dioses como lo aseguran los mormones. Los mormones son politeístas. Ellos creen que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios independientemente del Padre y que el Espíritu Santo es Dios independientemente del Hijo y que Patty un día va a llegar a ser diosa, ¿verdad? Y que un día Sophie va a ser diosa y Martita va a ser diosa y que Carlos va a ser Dios. Eso es lo que ellos creen. Ellos son politeístas. El dogma de la Santísima Trinidad dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, que son 3 personas divinas, pero un solo Dios. ¿Eso se puede entender? No, no se puede entender. Entonces, ¿para qué lo vamos a explicar más? ¿Verdad? ¿Qué otro dogma de fe? Dogma de fe es el purgatorio. Es obligatorio creer en el purgatorio para ser católico. ¿Qué otro dogma de fe? El infierno. Es dogma de fe. Es obligatorio creer en el infierno para ser católico, ¿verdad? Y quiero leerles algo de lo que el catecismo dice de los dogmas. En el numeral 88, realmente el catecismo habla poco sobre los dogmas, pero les voy a leer por lo menos el 88 que dice: el magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Nuevamente, el magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo. ¿Quién le da autoridad al magisterio de la iglesia? Cristo. ¿Cuándo? Cuando dice, lo que aten en la tierra quedará
atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa palabra no es para que yo antojadizamente ande atando y desatando cosas en la calle por libre, ¿verdad? Yo ato a Willy para que ya no chupe. Yo no puedo hacer eso, ¿verdad? O sea, el poder que da Cristo lo da a la iglesia, al magisterio de la iglesia, el Papa y los obispos, ¿sí? Ese poder lo tiene la iglesia en el magisterio, y lo ejerce, dice, cuando define un dogma, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen en ellas un vínculo necesario. Vale. Los dogmas no es algo que el Papa se le antojó, se le ocurrió, sino que tienen sus raíces en la revelación, ¿sí? La revelación, que es una, pero que tiene dos chorros. Una sola es la fuente, y esa sola fuente es la revelación, ¿verdad? Dios que se revela. Revelar significa quitar el velo. Entonces, revelarse significa que Dios se presentó ante Abraham, ¿verdad? Se presentó ante Moisés y dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es revelarse, es manifestarse. No es solamente te voy a contar algo, sino es manifestarse, ¿verdad? Y esa, desde ahí hasta Jesucristo, y esa es la revelación. Y la revelación tiene su plenitud en Cristo. O sea, después de Cristo, ya el Padre ya no va a revelarnos otra cosa. Es decir, ustedes no esperen que de aquí a 100 años aparezca el Padre, el Hijo y el sobrino. Eso no va a pasar, ¿me entiende? Ciertamente hay mucho de Dios que no conocemos, y lo que Dios se ha revelado, lo necesario para nuestra salvación, pero para conocer a Dios en plenitud tenemos que morir e ir al cielo, ¿sí? Pero lo que Dios tenía que revelar para salvarnos, ya lo ha dicho absolutamente todo. Lo ha dicho todo, ¿sí? Entonces los dogmas tienen su raíz, tienen su fuente en la revelación. La revelación, que es la fuente que llega a nosotros por dos chorros. Usted se imagina que tiene una fuente donde brota agua y le ponen dos chorros para abrir y cerrar, ¿verdad? Un chorro de esa fuente se llama la Escritura, la Sagrada Escritura, que es la Biblia. Es una de las fuentes de la revelación. Para los amadísimos hermanos evangélicos, solo hay una fuente de la revelación, que es la Escritura, ¿sí? Para los católicos no, nosotros tenemos dos chorros, una sola fuente, que es la revelación, y dos chorros de donde sale agua de esa fuente. Una es la Sagrada Escritura, la Biblia, y la otra es la Sagrada Tradición, ¿sí? ¿Qué es la Sagrada Tradición? Bueno, yo les pregunto, ¿con qué Biblia predicó el apóstol Pablo? No tenía Biblia. Tradición. Pablo predicó desde la tradición. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicó, la Biblia no se había terminado de escribir. Hay muchas especulaciones acerca de cuándo más o menos se termina de escribir la Biblia, y algunos asumen o dan más o menos la fecha del año 90 después de Cristo. El último libro que se termina de escribir es el Apocalipsis del apóstol Juan, ¿verdad? Se cree que pudo haber sido en el año 90. Algunos se aventuran a decir que hasta fue después del año 100, no lo sabemos, y no es un dato que pues de momento pues nos vaya a interesar, de momento, pues, ¿verdad? Dicho sea de paso, ¿quién recopiló los libros? ¿Por qué tenemos Biblia? Por la iglesia. Primero fue la revelación, luego fue la tradición, ¿sí? Luego la iglesia. Y la iglesia es la que nos da la Biblia, porque es la que recopila los libros, ¿verdad? Pues los dogmas no se salen ni de la Sagrada Escritura ni de la Sagrada Tradición,
¿sí? Asegurar que Dios es trino no va ni en contra de la Escritura ni en contra de la tradición. Asegurar que María es Madre de Dios, que es uno de los dogmas que vamos a ver hoy, no va en contra de la Escritura ni va en contra de la Sagrada Tradición, como lo vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ahora, solo digo esto último. Fíjense ustedes que no solo la iglesia tiene dogmas. Dogma es una verdad que yo estoy obligado a creer. Pero, por ejemplo, la matemática tiene dogmas. Ahí están las tablas, ¿verdad? De multiplicar. ¿Qué son dogmas? 2 por 2. 4 por 4. 16 por 16. Allá se las pongo más difícil. 132. Sí, ¿verdad? 132. Va. Esos son dogmas. Yo sería un tonto si yo digo 2 por 2, 5. No, es que a mí nadie me va a obligar a creer que 2 por 2 son 4, porque yo soy libre. Yo creo lo que yo quiera. Pues eso es un tonto. Si tú crees algo que no es cierto, eso te convierte en un iluso, en un ignorante, en un tonto. ¿Sí? Creer en la verdad me convierte en una persona inteligente. Entonces, los dogmas son verdades de fe. ¿Sí? Son verdades de fe que estoy obligado a creer, como tan obligado a creer estoy que 2 por 2 son 4. Es obligación creerlo, si no, eso me convierte en un tonto. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, ahora yo voy a el primer dogma sobre la Virgen María. Ustedes tienen que saber que son 4 los dogmas de la Virgen María. Se los voy a decir los 4 y luego los voy a explicar. El primer dogma y el más importante, por cierto, si ustedes se leen los pocos numerales que hay sobre los dogmas en el catecismo, van a darse cuenta que dice que los dogmas tienen una jerarquía. Las verdades de fe tienen una jerarquía. ¿Eso qué quiere decir? Que hay verdades, aunque parezca extraño decirlo, que hay verdades que son más importantes que otras. Por ejemplo, el dogma de la Santísima Trinidad es más importante que el dogma de María, Madre de Dios. Y el dogma de María, Madre de Dios, es más importante que el de la Virginidad Perpetua. Hay jerarquías en los dogmas, ¿verdad? Unas verdades son más fundantes o más fundamentales que otras. ¿Sí? Bueno. Entonces los dogmas sobre la Virgen María son: 1, que María es Madre de Dios. 2, la Inmaculada Concepción. Voy a repetir. Primer dogma, María, Madre de Dios. 2, la Inmaculada Concepción. 3, la Virginidad Perpetua. Y 4, la Asunción de María. Repito. 1, María es Madre de Dios. 2, la Inmaculada Concepción. 3, la Virginidad Perpetua. Y 4, la Asunción de María. Bueno, vamos a explicar el primero de los dogmas, el más importante: María es Madre de Dios. Y yo aquí no, ahí yo podría explicar, bueno, no así como así, o sea, si yo lo preparo, yo con gusto les explico, ¿verdad? La historia de en qué año, qué papa y las circunstancias que obligaron a proclamar el dogma de María, Madre de Dios, de la Inmaculada Concepción, de la Virginidad Perpetua y de la Asunción. Pero el tema no va a ir tanto por ahí, sino el tema va a ir más que todo a hacer apologética, a que aprendamos a defender por qué creemos en eso, para que aprendamos que los dogmas son razonables, que es lógico creer estos dogmas, ¿de acuerdo? Va, ¿por qué creemos que María es Madre de Dios? Antes de decir por qué, rapidito les digo que todas las bondades que le atribuimos a María, toda la veneración, nunca adoración, toda la veneración que le tenemos a María, todo el amor que le tenemos a María, toda la devoción que le tenemos a María, es gracias a que es Madre de Dios. Si María no fuera Madre de Dios, no le tendríamos la misma veneración ni la misma devoción. Si Juana fuera la Madre de Dios, toda la devoción que le tenemos hoy a María se la tendríamos a Juana, por decir un nombre X, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Por qué María es importante? Porque es Madre de Dios. Por ejemplo, yo amo a mi suegra, de verdad, yo quiero a mi suegra, de verdad. Y aquí está mi esposa.
Pero ¿por qué yo quiero a esa señora? Porque la mamá de mi esposa. Si ella no fuera la mamá de mi esposa, yo no la querría igual. ¿Me entiende? ¿Sí? Es algo más o menos. ¿Qué es eso? Bueno, ojalá que no me pique. Va, ¿cómo sabemos que María es Madre de Dios? Bueno, vamos a ir con el argumento más elemental de todos. A ver, patojos. ¿Cómo le llamamos a una señora que está embarazada, pasa 9 meses y tiene un hijo? ¿Cómo se le llama a esa mujer? Mamá. Y el nombre, digamos, más formal, más serio, madre. Vaya. Aunque también los católicos creemos que la maternidad no hay que esperar a que el niño nazca, sino la mujer embarazada ya es madre. ¿Por qué? Porque ya tiene un hijo. Lo único es que no lo ha traído, no lo ha dado a luz. Ya lo concibió, pero no lo ha dado a luz. No ha nacido, pero ya es mamá, ¿verdad? Y también la escritura dice lo mismo. Ya lo vamos a explicar. Va, una señora, pues, va, que tiene un hijo en el vientre, lo lleva 9 meses, lo da a luz, ¿sí? Lo educa, lo viste, lo baña, le da de comer, lo hace crecer. ¿Cómo se le llama a esa señora? Madre. Vale. Y yo les pregunto, ¿los evangélicos como nosotros creemos que Jesucristo es Dios, sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, si esa señora que llevó 9 meses a un niño le dio a luz, y si el niño que le nació es Jesús, y Jesús es Dios, ¿en qué se convierte esa señora? En Madre de Dios. Es que no hay para dónde. No hay para dónde. O sea, y aquí no estoy usando ni teología ni doctrina, es sencillamente sentido común, pura lógica. Pura lógica. Bueno, los evangélicos creen que lógicamente María es la mamá de Jesús, porque eso es más que obvio en la escritura, pues, y ya que negaran eso ya sería demasiado, ¿verdad? Pero ellos piensan que María es como un vaso desechable, que Dios usó, se valió de María y luego pues ya la desechó. Entonces eso pone a Dios muy mal, porque ¿cómo llaman ustedes a un hombre que usa a una mujer y luego la desecha? ¿Cómo lo llaman ustedes? Sinvergüenza, desgraciado y demás epítetos que me voy a reservar. Adelante, Ligia. ¿Verdad? Entonces, ¿será Dios un sinvergüenza? ¿Un desgraciado? ¿Un infeliz? ¿Un abusador? No, ¿verdad que no? Va, entonces voy nuevamente con el aspecto lógico. Luego dicen algunos hermanos, dicen, mire, pero es que es imposible que María sea Madre de Dios. ¿Por qué? Porque el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, antes de nacer ya era Dios. Entonces María no pudo hacerlo Dios, ¿sí? Entonces María es después de Jesús. ¿Quién es primero? ¿La segunda persona de la Santísima Trinidad del Verbo o María? ¿Quién es primero? La segunda persona. El Verbo es primero. Desde el principio de los tiempos, desde antes del principio de los tiempos, cuando ni siquiera había tiempo, ¿sí? El Verbo ya existía, ¿verdad? O sea que el Verbo es más antiguo que María. ¿Y por qué le digo el Verbo? Porque se le llama a Jesús hasta que es concebido, hasta que se vuelve humano. Antes de ser humano, antes de encarnarse, es solamente el Verbo. Después de encarnado ya es Jesús. Por eso hago la distinción para que se entienda bien. Va. Entonces la pregunta que hacen los evangélicos es, ya ven, el Verbo es anterior a María y ningún hijo puede ser anterior a su mamá. O sea, yo no pude existir antes que mi mamá. ¿Quién existió primero? Mi mamá. Entonces uno dice, ala, ese argumento también tiene lógica, pero desenredemos ese nudo. Miren pues, si aquí viniera la mamá del alcalde con nosotros, ¿verdad? A nuestro grupo de oración, si aquí viniera la mamá del alcalde, aquí se sienta doña, vamos a suponerle que se llama Estelita, aquí se sienta doña Estelita, que es la mamá del alcalde, y entonces hermanos, pues tenemos a la mamá del alcalde, le vamos a dar un aplauso, va, y una bienvenida y una oración por ella, va.
¿Qué dije yo que era esta señora? Y cuando esta señora tuvo a su hijo, ¿lo hizo alcalde de una vez? No. Este niño antes de nacer ya era alcalde. No. ¿Cuándo se hizo alcalde? Cuando creció. ¿Y esta señora lo pudo hacer alcalde después de que ya fue grande? No. Tampoco. O sea, esta señora no le dio la alcaldía. Esta señora le dio la humanidad, le dio la vida. La alcaldía le vino de otras maneras, por otros medios, ¿sí? Igual pasa con Jesús y con María. María hace que el verbo sea Dios. No, porque ya era Dios. María no le da la divinidad al verbo, él ya era Dios. ¿Qué le da María al verbo? La humanidad. Pero él ya era Dios. Por lo tanto, cuando el verbo se encarna, se hace hombre y nace, ¿en qué se convierte María? En madre de Dios. No hay para dónde. Entonces, aquí algunos empiezan entonces ya a querer jalar la cosa, ¿verdad? Querer como cuadrar una partida de contabilidad, no sé si hay contables aquí, ¿verdad? Que a fuerza, ahí está Willy, ¿verdad Willy? Que a fuerza se pueden cuadrar las facturas, ¿verdad? A la fuerza se pueden cuadrar. Entonces, más de algún hermano evangélico las ha querido cuadrar a la fuerza, ¿verdad? Entonces dicen, no, mire pues, lo que pasa es que María dio a luz a Jesús, pero despuesito, así como un milisegundo después de que nació, ahí se hizo Dios. Es una herejía. Eso no es cierto. Otros dicen, no, es que María es mamá del cuerpo. Yo les pregunto, las mamás que están aquí, levanten la mano las mamás. Hay 4 o 5 mamás, 6 mamás. ¿Ustedes son mamás de un cuerpo? ¿Conocen a alguien que sea mamá de un cuerpo? Nadie es mamá de un cuerpo. Ustedes, iba a decir una, ¿verdad? Una es mamá. Bueno, ustedes son mamás de una persona. Y nadie puede ser mamá de un cuerpo. Y el ángel se lo dijo. Bueno, pero espérese, Martita, espérese, vamos despacio. ¿Me entiende? O sea, ustedes son mamás de un cuerpo. La Virgen, de una persona. ¿La Virgen María es mamá de un cuerpo o de una persona? De una persona. ¿Verdad? Entonces, por herejías como estas, es que hubo necesidad de declarar esto como un dogma de fe, para que quedara claro de qué se trataba este asunto, ¿verdad? Bueno, entonces, y como dice bien Martita, adelantándose con su suspicacia y su perspicacia, si yo les digo que la misma Biblia dice literalmente que María es madre de Dios, la Biblia lo dice literalmente, letra por letra dice que María es madre de Dios. ¿Dónde lo dice? Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Evangelio según San Lucas 1:43. Y vamos a leerlo desde el 41. Dice: y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Estoy leyendo desde el 41 para entender el contexto. 42. Y exclamó con gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. 43. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vale. Todos tienen ahí Lucas 1:43, ¿verdad? Díganme ustedes con qué S dice Señor en sus Biblias. Y mis hermanos amadísimos evangélicos que nos van a ver ahora o después en YouTube o en Facebook, busque su Biblia y dígame con qué S dice Señor, si con S minúscula o con S mayúscula. Mayúscula. Y si es S mayúscula, ¿de qué Señor estamos hablando? De Dios. No es el Señor que vende las tortillas, ¿verdad que no? Ni el que vende naranjas, ni el que corta la grama, ni el Señor de los anillos tampoco. ¿Dónde hay un ejemplo de Señor con S minúscula? El primer libro de Samuel, capítulo 2. Léanselo. Ahorita no les voy a dar el versículo entero porque no me recuerdo. Pero léanse todo el capítulo 2 del libro del Señor de los Anillos, decía así, del libro de Samuel, del primer libro de Samuel. Y ahí van a ver cuando a Elí
que le van a dejar a Samuel al templo, su mamá Ana le llama Señor. Y miren con qué S está escrito ese Señor, con S minúsculo. Pero eso no es todo, la cosa no acaba ahí. Porque aquí la Biblia traduce Señor. Porque en el original griego dice Kyrios. O sea, Isabel seguramente o hablaba hebreo o arameo, ¿verdad? Pero cuando se escribió, lo que Isabel dijo se escribió en griego. Y lo que se escribió en griego es: ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de Kyrios? Kyrios es la traducción del hebreo Adonai. ¿Sí? Adonai se traduce Kyrios y Kyrios se traduce Señor. Adonai, hebreo, griego, Kyrios, castellano, Señor. ¿Y quién es Adonai? Dios. O sea que literalmente Isabel dijo: ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de Dios? La madre de Adonai, la madre de Kyrios, la madre de mi Señor. ¿Sí? O sea, literalmente dice Isabel. Y acuérdense que Isabel está llena del Espíritu Santo. Entonces quien habla no es ni siquiera Isabel, es el Espíritu Santo en ella. Y fíjense aquí lo interesante: ¿cómo le llama a María? Sí, ¿de dónde a mí que venga a verme? ¿Ya había nacido Jesús? Y le faltaban barato 6 meses. más, como 8 meses y 3 semanas. ¿Por qué? Porque dice que Isabel tenía 6 meses cuando el ángel se le aparece a María, ¿sí? Y como en ese tiempo no había ni Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp, ¿verdad? El ángel Gabriel le avisa: tu prima Isabel, la que decían que era estéril, está embarazada. Y dice que inmediatamente se fue a la región montañosa, suponiendo que el viaje le tomó una semana. O sea, cuando María llega con Isabel, María tenía una semana de embarazo. ¿Podía saber Isabel que María iba embarazada? No. ¿Quién se lo revela? El Espíritu Santo. Que está hablando por ella. Y el Espíritu Santo le hace decir: la madre de mi Señor, la madre de Dios. Uno, ya aclaramos el tema ese, ¿verdad? ¿Por qué María es madre de Dios? Pero también aclaremos que le llama madre con una semana de embarazo, ¿verdad? Y eso es muy importante hablarlo hoy en Guatemala. Bueno, voy a intentar no perder los estribos hablando de esta señora diputada, ¿verdad? Que quiere que en Guatemala se legalice el aborto. Y les repito una vez más que se involucren en campañas contra el aborto en Facebook. Lean bien las campañas, no cualquier campaña, porque a veces uno no sabe ni qué se involucra, ¿verdad? Lean bien las campañas, escriban. Si usted tiene Facebook, no le tome fotos a sus frijoles y los publique, no. Aunque sea diga: yo no estoy en contra del aborto. Yo estoy en contra, perdón, ¿qué me dice bolas? Yo estoy en contra del aborto. Aunque sea eso, ponga. Dos, los que somos un poquito más activos políticamente o socialmente o en las redes sociales, busquen los Facebook, los perfiles de los diputados de los partidos en Twitter. Si tienen Twitter, busquen el Twitter de los diputados de los partidos y escriban: no queremos más impuestos, no queremos aborto. Escriban, de verdad, hay que hacer presión. ¿Por qué? Porque el político vive de la opinión pública. A él le interesa mucho lo que uno piense de él, ¿sí? Entonces hay que hacer mucha presión. La Constitución, gracias a Dios, en Guatemala es difícil de vencer en ese punto porque reconoce, dice, el derecho de la vida desde la concepción. El Estado, dice la Constitución, protege el derecho de la vida desde la concepción. O sea, no hay vuelta de hoja, pero como ustedes saben, esto hay que pelearlo, no hay que dejarse. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Estamos bien? ¿Ligia? ¿Ya? ¿Ronnie? ¿Seguro? Va. Estás full. Va. María es entonces madre de Dios. Va. 2. El segundo dogma es la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa la Inmaculada Concepción?
Bueno, para hablar de la Inmaculada Concepción es necesario que antes hablemos, aunque sea un poquito, del pecado original. ¿Qué es el pecado original? Por ahí andan algunos diciendo que el pecado original no existe, dicen algunos. Otros dicen, el pecado original no es pecado porque tú no tuviste la culpa, dicen algunos. Y vamos a explicar esos puntos. A ver, ciertamente es verdad que yo no tuve la culpa de nacer con la mancha del pecado original. O sea, eso me lo heredaron, ¿sí? En el momento de la concepción, mis papás me transmitieron el pecado original que viene desde Adán. ¿Yo tuve la culpa de eso? No, yo no tuve la culpa. ¿Pero sigue siendo pecado? Sí, aunque yo no tuve la culpa. ¿Por qué? Miren, viene, creo que les he puesto este ejemplo, ¿verdad? Viene un hombre, es muy alegre, muy parrandero, muy mujeriego y anda ahí con 3, 4 mujeres. Alguna de estas, ¿verdad? Le pegó el SIDA, ¿sí? Luego va este señor, va con su mujer, tiene intimidad y la embaraza. ¿Cómo van a hacer este muchachito? Con SIDA. Pregunto yo, ¿el niño tiene la culpa? No. ¿Y porque no tenga la culpa deja de ser enfermedad? No. El pecado es igual. Porque yo no tenga la culpa, el pecado no deja de ser pecado. Y es el pecado original. ¿Por qué original? Porque es el primero. Porque es de donde se originan todos los demás pecados. Toda la maldad del mundo. Es el pecado de Adán y Eva. ¿Sí? Y como lo dice la carta a los hebreos, no, la carta a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí un amadísimo, queridísimo, amado hermano evangélico dirá, ya ve, la Biblia dice que todos pecaron, entonces María también pecó. Entonces también Jesús también pecó. Si él es hombre, ¿no? Ah, no, es que con Jesús es diferente. Pues con María también es diferente. No porque la Biblia dice que todos pecaron, sí, pero Hebreos dice, porque está escrito que el hombre muera una sola vez y de ahí el juicio. Y hubo hombres que murieron 2 veces. Y ahí están en la Biblia. ¿Y cuánto dice la Biblia que muere el hombre? Y dice que está escrito, ¿verdad? ¿Quién murió 2 veces? ¿Quién más? De la viuda de Naín. ¿Quién más? ¿La hija de quién? Jairo, sí, la hija de Jairo, ¿verdad? Murieron 2 veces. Y no dice la Biblia que solo una vez se muere, ¿ves? Pues así como dice que todos pecaron, y como hay excepciones a esa regla, ¿verdad? Lo común es que todos mueran una sola vez, lo común es que todos sean pecadores, pero ha habido 4 personas en la historia de la Sagrada Escritura que han nacido, digámoslo así, sin el pecado original. 4. 2 hombres y 2 mujeres. ¿Quiénes son los 2 hombres? Jesús y Adán. ¿Y quiénes son las 2 mujeres? Eva y María. Ellos nacieron sin pecado original, ¿sí? ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, también usamos el sentido común, ¿verdad? ¿Cuántos aman a su mamá? Que levanten su mano. No, todos aman a su mamá. Y por mucho que amemos a nuestra mamá, será sensato admitir que nuestra mamá tiene defectos. ¿Verdad que sí? Ah, dice Martita. Sí, ¿verdad que sí, Michelle? Uno, en el amor que uno le tiene a la mamá, si uno le pudiera quitar los defectos a su mamá, por ejemplo, mal carácter, por poner un ejemplo. ¿Quién es el que más sufre con el mal carácter? El que tiene el mal carácter. Uno piensa que son los de alrededor que también sufren, pero el que más sufre es el que tiene el mal carácter. ¿Por qué? Porque siempre anda bravo. Solo bravo está contento, ¿va ustedes? ¿Verdad? Todo el tiempo está amargado. Entonces él es el que más sufre con su mal carácter. Si, por ejemplo, yo tengo una mamá que tiene mal carácter y yo por algún don de Dios me dijera a mi hijo, usted si quiere quítele todos los defectos a su mamá, ¿le quitaría yo los defectos a mi mamá? Sí. Ustedes dicen que no porque son demasiado románticos. Miran mucha tele. Yo se los quito sin pensarlo. ¿Por qué? Porque una persona sin defectos es más feliz. Miren, el hombre más feliz del mundo es el hombre que no tenía ni un solo defecto. ¿Y quién es ese hombre? Jesús. Si usted pudiera quitarle los defectos a su mamá, ¿se los quitaría? Yo sí.
Yo sí. Ay, si me podía quitar los míos, me los quitaba, pero no puedo. Ahora Dios, otro ejemplo. Vamos a poner este ejemplo. Otro tal vez más práctico. Levanten la mano las señoras de hijos varones adolescentes. Pati, ya solo Pati, ya los suyos ya se le pasaron, ¿verdad? Pati, viene Carlos y se enamora de una patoja. Ya está en edad. ¿Cuántos años tenés? 14. Ah, no, está muy chiquito. Mejor Fernando. Fernando, ¿cuántos años tiene? Ese sí ya está en edad. Viene y te presenta: mamá, fíjate que tengo novia. Primero te da diabetes con saber ni qué, ¿va? Tienes que tomar unas 2 neurobión y bueno, te la voy a presentar. Y cuando llega la patoja a la casa, minifalda, escote, enseñando el ombligo, taconuda con un piercing en la nariz, súper maquillada y... ¡Puchica! Pregunto yo, Pati, si tú pudieras elegirle mujer a tu hijo, ¿la elegirías? Sí. ¿Verdad? Para lo que me está presentando, mejor se la elijo yo. ¿Qué preferís tú? ¿Que tu hijo Fernando te lleve una patoja así? ¿O te lleve una patoja así, bien vestidita, sencillita, que va a misa, que ama a Dios, que reza el rosario, que es atenta, que es amable, que es educada? ¿A quién le elegís tú? ¿Verdad? Elegiría lo mejor. Si pudieras. ¿Pero podés? No. Ahora fíjense Dios. Lo voy a decir así: si Dios pudiera elegir mamá para su hijo, elige lo mejor. ¿Verdad que sí? ¿Y Dios pudo? Ah, por supuesto, si para Dios no es nada imposible. Entonces, ¿qué va a elegir Dios? Lo mejor, la joya de la creación, la perla más valiosa, como dice la parábola a ustedes, la perla de mayor precio. Esa es la que va a elegir para mamá de su hijo. Y si le puede quitar los defectos, se los quita. ¿Y puede Dios quitar defectos? Sí. ¿Y quiso Dios quitárselos? Pues sí. ¿Y qué hizo? Se los quitó. ¿Alguien está en contra? No. ¿Algún querido, amadísimo hermano evangélico no le parece lo que ha decidido el Padre? Que le diga, pues, que le pregunte. O sea, solo estamos usando la lógica, la pura lógica, nada de teología, pura lógica. Entonces Dios podía escoger lo mejor para mamá de su hijo, sí. Y podía quitarle los defectos hasta el pecado original, sí. ¿Por qué? Porque Dios es libérrimo, soberano y hace lo que quiere, porque para eso es Dios y por eso es rey. Y lo hizo, punto. Esa es la Inmaculada Concepción, que Dios eligió lo mejor para su hijo y le quitó hasta el pecado original. La mancha del pecado se la quitó. Vaya pues, pongamos otro ejemplo, el último. Imaginemos que su mamá tiene un lunar que le cubre todo el ojo derecho, es un lunar negro. Si usted se lo pudiera quitar, ¿se lo quitaría? Sí. Pues el pecado es una mancha. Y Dios no iba a permitir que su hijo naciera de una mujer manchada, ¿verdad que no? Esa es la pura lógica. Pero la Biblia también dice que María nació sin pecado original. ¿Dónde? Esa es la pregunta. Yo sé que lo dice, pero no sé dónde. ¿Dónde lo dice? Lo va a decir en el Evangelio, también según San Lucas. Vamos a ver en qué capítulo es. Aquí lo tengo. Capítulo 1, versículo 28. Aquí estamos en el pasaje de la Anunciación. Lucas 1, 28. A ver. Dice. Aquí el ángel va a entrar, ¿verdad? A hablar con María. El ángel Gabriel. Y dice, y entrando le dijo, el ángel Gabriel, ¿verdad? Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cómo le dice? Alégrate llena de gracia. Pero a mí la frase que me interesa es llena de gracia. ¿Cómo le dice? Llena de gracia. Vale, miren.
¿Usted quiere saber si la traducción de su Biblia es buena o mala? Agarre Lucas 1:28. Para los hermanos que lo van a ver en Facebook, perdón, o en YouTube después, agarre la Biblia que usted usa todos los días y váyase a Lucas 1:28 y mire cómo traduce Lucas 1:28. Si traduce llena de gracia o traduce muy favorecida. De una vez se lo digo así sin pelos en la lengua. Si su Biblia traduce muy favorecida, su Biblia, su traducción no sirve para nada. Búsquese otra traducción que diga llena de gracia. ¿Por qué? Porque esa traducción que dice muy favorecida es una traducción que fue hecha con una comisión de católicos y evangélicos que se pusieron de acuerdo para ver cómo traducían de manera que nadie saliera ofendido. Pero lo lógico es que cuando buscamos que nadie salga ofendido, ¿quién sale perdiendo? Los católicos. Los católicos siempre salimos perdiendo. Willy, traes una versión electrónica. ¿Cómo traduce tu versión? Llena de gracia. Llena de gracia. La tuya también llena de gracia. La de Connie también. Ronnie. Yo tengo la electrónica, es Jerusalén. Llena de gracia. Con que no traduzca Jehová está contigo ya. ¿Verdad? ¿Cómo traduce tu versión? La mía dice, salve Llena de gracia. Bien, está bien. Entonces tenemos buenas traducciones. ¿Por qué? Porque miren, pues a mí una vez me invitaron a una reunión ecuménica, a ir a cantar, ¿verdad? Y entonces cuando yo llegué había, así como me habían dicho, católicos y evangélicos, ¿verdad? Una reunión ecuménica a cantar. Y me dicen, hermano, me dicen los que me invitaron que eran católicos, que su labor fue llevar alabanza, me dicen, hermano, pero aquí no se persigue, para no ofender a los hermanos. Y no le vaya a cantar a la Virgen también. Entonces yo digo, cuando nos ponemos de acuerdo así, eso no es ecumenismo. Yo salgo perdiendo siempre. Los católicos siempre salimos perdiendo. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué los evangélicos traducen muy favorecida? Porque llena de gracia es como que mucho. Pero si el griego original así lo dice, ¿sí? Muy favorecida podría ser Martita se ganó la olla de presión en la rifa de la parroquia. Eso es muy favorecida, eso sí, ¿verdad? Carol se ganó los trastos de Tupperware del Cuchubal. Eso es muy favorecido, muy favorecida. Claro, no, pero el término aquí, el griego original es kejaritomene, ¿sí? Una palabra que tal vez no escuchamos a diario, ¿verdad? Kejaritomene. Ahí en kejaritomene está la palabra charis. Charis, que significa gracia, como en Eucaristía, por ejemplo. Ahí está también la palabra gracia, de charis, ¿sí? El griego. Kejaritomene significa, nosotros la hemos traducido al castellano como la llena de gracia, pero el griego original, kejaritomene, significa la que ha sido, la que es y la que será por siempre, por los siglos de los siglos, la persona que más gracia le cabe en este universo y no hay otra. La que ha sido. La que ha sido, la que es y será por siempre, totalmente llena de gracia. A ver, cuando uno se confiesa, ¿qué dice uno? Que está uno en gracia, porque a uno se le han perdonado sus pecados. Uno está en gracia, regresa a la gracia cuando se confiesa, ¿verdad? Va, entonces María, si le dan este título, la que ha sido en el pasado, la que es presente y será por los siglos de los siglos, para siempre, futuro, la llena de gracia. ¿Qué significa eso? Que María no tuvo pecado, ni siquiera el pecado original. María no pecó nunca, nunca de los nunca, nunca, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión. María no pecó jamás, ni nació con el pecado original. ¿Sí? ¿Se entiende por qué María es la Inmaculada Concepción? Inmaculada significa sin mácula, o sea, sin mancha. Concebida sin mancha. ¿Estamos bien ahí? ¿Y por qué? ¿Por qué creemos eso? No tanto por María, sino por Jesús, que iba a nacer de María. ¿Amén? Bueno, ahí estamos bien con este dogma.
Inmaculada Concepción. Por cierto, ahí me van a ayudar con unas fechas. Si alguno tiene internet ahí en el teléfono, me ayuda, por favor. O si los hermanos que nos ven en Facebook nos quieren ayudar, ya les voy a decir con qué. Pero la celebración de María, Madre de Dios, que es fiesta de guardar, es obligatorio ir a misa. Es un día en que la mayoría de nosotros estamos de goma, de sueño. Estamos desvelados. Es el 1 de enero. 1 de enero es obligatorio ir a misa. Fíjense lo que, hasta lo que me atrevo a decir. Usted podría no ir a misa el 25 de diciembre, siempre y cuando haya ido a misa de gallo, 24 de diciembre. Podría ya no ir el 25, ¿verdad? Pero no deje de ir el 1 de enero, que creo que también le vale la misa del 31, porque ya se celebra en la noche y ya es como misa del día siguiente, también es válido. Y esa ya no es de gallo, pero el 1 de enero es obligatorio ir a misa. ¿Sí? Vale. La Inmaculada Concepción, ¿cuándo se celebra? El 8 de diciembre. Vale. Ahora vamos con esta, es la que me quiero que me ayude. Yo no sé si habrá una fecha que se celebre la virginidad perpetua, eso no lo sé yo, ¿verdad? Pero sería bueno que alguien carga internet. ¿De la qué? La virginidad perpetua, si hay alguna fecha para celebrar la virginidad perpetua, porque el otro dogma es la Asunción, ¿verdad? Y ya sabemos cuándo se celebra la Asunción. Solo el perpetuo socorro. Sí, no, pero no la virginidad perpetua. ¿Cuándo celebramos la Asunción de María? El 15 de agosto. 15 de agosto. Bueno. Ahora, ¿por qué decimos que María no tuvo más hijos? Como los amadísimos, y lo digo de verdad, amadísimos hermanos evangélicos, que parece que lo digo irónicamente, ¿verdad? Pero no, de verdad, yo los quiero mucho. A los amados hermanos evangélicos dicen, no es que María tuvo más hijos, y ahí lo dice la Biblia. Ahí lo dice la Biblia, cuando dice, mira, Señor, te buscan tu madre y tus hermanos, ¿verdad? Porque nosotros decimos que María, el único hijo biológico, físico que tuvo, fue Jesús. Hijos espirituales somos todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué decimos que María no tuvo más hijos? Bueno, número 1, hay una profecía en el libro del profeta Isaías que dice, la Virgen dará a luz, concebirá y dará a luz. Sí, Ana Es Cristina. el 25 de marzo. 25 de marzo es la virginidad perpetua. Actividad de- Va. 25 de marzo la virginidad perpetua de María. Muy bien, gracias Ana Cristina. ¿Isaías qué dijiste, perdón? En Isaías no lo recuerdo, pero también lo pueden buscar. Dice la profecía del libro de Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz, que esa es la señal, dice Isaías, que va a adelantarse o que va a ser el signo de que ya viene el Mesías, es que la Virgen concebirá y dará a luz. Es el signo. Si ustedes ven también una Biblia mal traducida, no solamente Lucas 1:28, sino ahí en Isaías va a decir la doncella. En la traducción, el texto original dice la Virgen concebirá y dará a luz. ¿Por qué sabemos que María no tuvo más hijos? Elige, ayúdame ahí con la pelusa. ¿Por qué sabemos que María no tuvo más hijos? Usted se imagina que cuando uno va, los que manejamos por Villanueva, ahí por Metrocentro, por ejemplo, se ponen unos policías a dar vía donde hay semáforo, cosa que yo siempre he peleado, ¿para qué ponen un policía a dar vía donde ya hay un semáforo que da la vía? Entonces uno llega al semáforo y uno ya no sabe a quién ver, porque si uno ve el semáforo está en rojo, pero el policía dice dele, y el otro que mira verde, él podría cruzarse, Sí, porque ahí está en rojo y... ¿verdad que sí? Y el otro tiene verde, y a mí me está diciendo que pase en rojo, y el otro que tiene derecho de pasar en verde, él va a pasar. O sea, ahí el semáforo ya no sirve como señal, ya arruinaron esa señal. Pero a veces lo dejan, ustedes están así como... Sí, pero al punto que voy es que ya no sirve como señal, porque es confuso, ¿verdad? Va, entonces se imagina, la Virgen concebirá y dará luz. Si María con José hubieran tenido otros 5 muchachitos, ¿usted le va a creer que María va a decir, bueno, este primero, el más grandecito, ese así que ya le está haciendo la barbita, él es del Espíritu Santo, los otros 5 sí ya son de José? ¿Eso sirve de señal?
No, pues ya no sirve de señal. ¿Entiendes? Eso es absurdo. 2. ¿Por qué Jesús tiene necesidad de dejarle su mamá a su apóstol más amado o al discípulo amado? ¿Por qué Jesús tiene necesidad de dejarle el cuidado de su mamá al apóstol San Juan? Porque ya no tenía más hijos que se encargaran de ella. ¿Para qué le iba a encargar a un extraño, digámoslo así, la mamá? Si ahí están los otros hermanos. ¿No le parece lógico? Y hay una cuestión que ya se les ha explicado, que es un poquito más profunda y tal vez un poquito más complicada de entender, es cómo le llama Jesús a su mamá. Tanto en las bodas de Caná, San Juan capítulo 4, como en la cruz, Jesús dice a Juan: hijo, he ahí a tu madre. Pero cuando habla con María, ¿qué le dice? Mujer, he ahí a tu hijo. En las bodas de Caná, ¿qué tengo yo contigo? Mujer. Si nosotros regresamos al Génesis y leemos cuando Dios sacó a Eva de la costilla de Adán, dice: y será llamada mujer. ¿Cómo será llamada? Mujer. Porque ha salido del varón. Por eso será llamada mujer. Pero fíjense bien, después de que Eva peca, de que Adán y Eva pecan, ¿qué hacen Adán y Eva? No, primero antes. Se juntan. Tienen relaciones. Porque nace ¿quién? El primero. Caín, y luego nace. A ver, y dice el Génesis, hasta ahí ya casi no hemos leído, ¿verdad? Que dice que fue Adán el que le llama Eva. ¿Cómo le llamó Dios? Mujer, cuando era virgen y sin pecado. ¿Cómo le llamó a Adán después de que pecó y que ya no era virgen? Eva. ¿Y qué significa Eva? Madre de los vivientes. O sea, significa madre. Por eso Jesús a su mamá, que es virgen y sin pecado, le llama como se llamaba Eva cuando era virgen y sin pecado: mujer. Entonces María no tuvo más hijos. Ahora les voy a leer algo del catecismo. Y sería bueno que anotaran el numeral más que las citas bíblicas que el catecismo va a decir, que como son un montón, pues es mejor estudiarlas despacio en el catecismo. A ver, solo que hice yo mis apuntes. No sé qué hice yo mis apuntes. A ver, aquí está. Bueno, el catecismo va a decir al respecto de la virginidad perpetua de María lo siguiente. A esto se objeta a veces, o sea, a la virginidad se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. ¿Qué numeral es? El numeral 500, perdón, fácil. Y por ejemplo, como lo menciona Marcos 3:31 al 55, Marcos 6:3, 1 Corintios 9:5 y Gálatas 1:19. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, como lo dice Mateo 13:55, son los hijos de una María, discípula de Cristo, como lo va a aclarar Mateo 27:56. O sea, viene el evangélico, querido amigo y hermano, que te va a decir: mire, aquí en Mateo 13:55 dice que Santiago y José eran hijos de María. Pero no te dicen que Mateo 27:56 aclara de qué María. ¿Sí? Es otra María, discípula de Cristo. Y luego dice, de una María, discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María en Mateo 28:1. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Génesis 3:8, 14, 16, 29 y 15. Por ejemplo, lo que está citando aquí de Génesis es que Abraham es tío de Lot. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Y que los pastores de Abraham se pelean con los pastores de Lot. ¿Y qué le dice Abraham a Lot? Mira, le dice, aquí hay dos caminos. Agarrá el terreno que vos querrás, tú te vas por un lado, si te vas por un lado, yo me voy por el otro, y viceversa.
pero no conviene que peleemos porque somos hermanos. Busque también su traducción, a ver cómo, si es Biblia evangélica, de seguro va a traducir parientes. La traducción original dice porque somos, ¿y qué eran? Tío y sobrino. O sea, ¿por qué? Porque en la cultura judía, hermano podía incluir a más, a los familiares, ¿verdad? No solamente los hermanos de carne consanguíneos. Amén. Ya. Y el dogma de la virginidad perpetua aclara que María dice que fue virgen antes, durante, y ese durante es bien importante, y después del parto. ¿Eso qué quiere decir técnicamente? Que Jesús, cuando nace, o sea, el parto de Jesús fue un parto virginal. O sea, el parto de Jesús, el nacimiento de Jesús, no pudo haber sido como una mujer normalmente tiene sus hijos. En otras palabras, lo voy a decir así, pero tengo que decir, Jesús al nacer no rompe el himen de la Virgen María, pues, vaya. Aclara el dogma. Así como el rayo de luz atraviesa el cristal sin romperlo, así nació Jesús. O sea, tuvo que haber nacido de alguna manera mística, sobrenatural. Así como fue concebido también. Exactamente. Ah, mira, Ronnie, bien, eso. Muy bien, así como fue concebido, así también nació sobrenaturalmente. Entonces, el antes no nos cabe duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí. Jesús ya es como que no me lo da luz, pero que ya se me. Exacto. O sea, lo da a luz, pero de una manera sobrenatural que no entendemos, ¿verdad? Y virgen siguió siendo virgen. O sea, durante el parto fue virgen. Después del parto fue virgen. Otro texto que nos dicen es, sí, pero es que ahí dice la Biblia en uno de los evangelios, creo que es San Mateo o San Lucas, que José no la conoció ¿hasta cuándo dice? Hasta que vivieron juntos, algo así, no sé cómo dice. Busquemos ahí en Mateo, vamos a ver, aquí en San Mateo capítulo 1 o 2. Y otros busquen ahí en San Lucas 2. Yo no vine, dijo Ronnie. San Lucas 2 en adelante. O sea, busquen el texto que dice que José no la conoció hasta. Les voy a decir cuál es el texto. A ver. Bueno, el texto de Isaías es Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Y dice, y tomó consigo a su mujer, pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Pero no la conocía hasta que dio a luz. Entonces algunos van a decir, ¿ya ven? Porque conocer en el lenguaje bíblico significa tener intimidad. ¿Sí? Cuando se habla de esposos, de hombre y mujer, conocerse es tener intimidad. Va. Entonces ya ven, la conoció hasta que dio a luz. O sea que ya después de dar a luz, ahí sí ya la conoció. Va. Entonces yo le digo, Jesús dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Eso qué significa? Que después del fin de los tiempos ya no va a estar con nosotros. Porque Él dijo que hasta el fin de los tiempos. Entonces, después del fin de los tiempos, ya no va a estar con nosotros. ¿Eso significa? No. ¿Verdad? Pero voy a la palabra hasta, que no significa, bueno, hasta aquí llegamos y a partir de aquí, entonces ya tuvimos intimidad. No. Igual Jesús, ¿verdad? A partir del final de los tiempos y seguirá estando con nosotros. O sea, y siguió siendo virgen. Amén. Es un hasta eterno. Exacto. ¿Verdad? Y por último, vamos a hablar de la Asunción de María. Con esto vamos a aterrizar, con esto vamos a terminar el tema de hoy. Ya casi se nos va la hora. Aquí lo vamos a explicar también con sentido común. Viene Sophie y la becan en Los Ángeles. Y viene Sophie y se vuelve doctora en Los Ángeles. Y luego estudia y se vuelve ginecóloga. Y luego tiene maestrías y es una gran doctora. Y luego se casa
con un doctor muy famoso de mucho dinero y la Sofi se vuelve millonaria, ¿verdad? Y viene aquí Ana, su mamá, y aquí bien fregada en el frutal, ¿verdad? La pobre Ana, ¿verdad? Desvelándose, haciendo turnos, la pobre, llevando agua, ¿verdad? Ustedes, llevando desvelo. Sofi, tú si eres millonaria y vives en Estados Unidos, ¿qué harías tú con tu mamá? ¿Y cómo? ¿Te la llevas? Por supuesto, si tienes todos los medios y sos ciudadana, la puedes pedir y le mandas el pisto para que haga todos los trámites y te venís a traerla y te la llevas en primera clase, ¿verdad? De la mejor aerolínea. Digo yo, Jesús, siendo Dios, que nunca quebrantó un mandamiento, ni el cuarto mandamiento, honrarás padre y madre. Jesús, que se fue al cielo en cuerpo y alma, iba a dejar que el cuerpo de su mamá se pudriera aquí en la tierra. ¿Qué creen que hizo el mejor hijo del mundo? Se la llevó en cuerpo, y sí, es lo más lógico, lo más natural del mundo. ¿Podía hacerlo? Sí, porque Jesús es Dios. ¿Y quién le pone un pero a Dios? Nadie. Lo que Dios quiere hacer, lo hace y punto. Aunque yo no lo entienda. María, el dogma de la Asunción es que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Ah, es que eso no se puede, dice algún hermano evangélico, podrá decir. Pero si no, la misma Biblia nos da indicios de que dos personas ya están en el cielo en cuerpo y alma. Así como hubieron dos personas que nacieron inmaculadas, Adán y Eva, también la Biblia da indicios de dos personas que fueron llevadas al cielo, en cuerpo y alma. Elías, ¿cómo se fue Elías? Murió Elías en una carroza de fuego, en cuerpo y alma. Moisés, ¿qué dice la carta de San Judas? Que no encontraron el cuerpo de Moisés, dice el Éxodo, ¿verdad? El Deuteronomio, cuando murió. Pero ¿qué dice San Judas? Que Satanás contra San Miguel se pelearon el cuerpo de Moisés. Yo le pregunto, si se pelea San Miguel contra Satanás, ¿quién cree que va a ganar? Si San Miguel ganó el cuerpo de Moisés, ¿qué iba a hacer San Miguel? ¿Lo iba a quemar? Se lo ha de haber llevado. Qué casualidad que cuando Jesús se transfigura en el Tabor, ¿quiénes son los que se aparecen a la izquierda y a la derecha de él? Moisés y Elías, ¿verdad? O sea, Dios lo que quiere hacer, lo hace y punto, porque Él es Dios. Y termino leyéndoles el catecismo al respecto, que dice... Ahora no dice la edad de María, ¿verdad? Puede haber llegado a ancianita, ¿no? Ah, bueno, eso lo vamos a aclarar ahorita en el numeral este, ¿verdad? Dice, finalmente, el numeral 966, finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminando, y ponga atención a las palabras tan precisas, tan exactas que utiliza el catecismo, terminando el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La proclamación del dogma de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María por el Papa Pío XII en 1950, la Asunción de la Santísima Virgen María, esto que leí antes es lo que dice la proclamación del dogma. Y luego dice, la Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Y luego dice, ese es el tropario de la fiesta de la dormición de la Virgen que se celebra el 15 de agosto. Y noten que es la fiesta de la dormición, así como Pati que ya está en la dormición. En su patria. Ya vamos a terminar. Pero te comprendo, dice. Dice, en tu parto has conservado la virginidad. En tu dormición nos has abandonado el mundo. En tu dormición no has abandonado el mundo. Oh Madre de Dios, tú que has reunido con la fuente de la vida
tú que concebiste al Dios vivo y que con tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte. Y bueno, ya aquí ya perdí un poco el texto. Pero a donde yo quiero ir es que el catecismo utiliza las palabras, refiriéndonos al dogma, utiliza llegado el término de su vida natural aquí en la tierra, y luego utiliza las palabras la dormición. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar al 100% que la Virgen María haya muerto. No se habla de la muerte de la Virgen María, se habla de la dormición. Como tampoco podríamos asegurar que no murió. Porque algunos teólogos dicen, pudo haber muerto para asemejarse aún más a su hijo. Pero podría también no haber muerto porque dice la palabra de Dios, dice San Pablo, la paga del pecado es la muerte. Si María nunca pecó, justo sería que nunca muriera. Pero de que terminó el curso de su vida natural, tuvo que terminar. Y en eso fue llevada al cielo, en cuerpo y alma. ¿Cómo? Participación, dice, de la ascensión del Señor, pero también como adelanto de lo que a nosotros nos va a pasar. Es que a María no le ha pasado nada que no nos vaya a pasar a nosotros. Nosotros vamos a subir al cielo en cuerpo y alma. Sencillamente a María, por ser la madre de Jesús, se le adelantó. Como se adelantó su salvación, ¿verdad? Al ser nacida sin pecado, también se le adelanta su asunción. Nosotros tenemos asuntos también. Un día hablaremos de la asunción de Martita a los cielos. Bueno, que la asunción de ¿sí? nosotros en cuerpo y alma, pero después que venga el Jesús. Después de la segunda venida de Jesús. Bueno, prácticamente sí. Gracias, sí. La segunda venida de Cristo está relacionada con la resurrección de los muertos y la subida al cielo en cuerpo y alma, ciertamente. Por Sí. consiguiente, la edad igual, ¿va? Ah, bueno, la edad de la Virgen. Necio, ok, con la edad de la Virgen. Va, no sabemos cuándo nació la Virgen, ¿verdad? Por la tradición sabemos que es una tradición, creemos que sus papás se llamaban San Joaquín, Santa Ana, pero eso no es parte de la sagrada tradición, ¿verdad? Pero es una tradición bonita que no va en contra de la fe tampoco, ¿verdad? Creemos que fueron santos para tener una hija de ese calibre, barato, eran santos los dos. Y se cree que María, cuando dio a luz a Jesús, ha de haber sido una patojita de más o menos unos 15 años, ¿verdad? Súmenle otros 33, que cuando Jesús murió son 48. También que iba, 48. ¿Y qué tanto tiempo murió después? No lo sabemos. No se sabe. Mira. Lo cierto es que hoy, con este tema y con un pastelito que hemos traído, vamos a celebrar el cumpleaños de la Virgen María y le vamos a cantar. ¿De acuerdo? Así que con esto terminamos, ya vamos a orar. Bueno, ¿saben qué? Oremos y de ahí cantamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche tan hermosa y tan bendecida que tú nos has regalado para meditar, Señor, en los dogmas de la Santísima Virgen María. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque también tú no has querido quedarte únicamente con María, sino que has compartido, Señor, con nosotros a tu Madre. Y te damos gracias porque tenemos una gran intercesora en el cielo. Tenemos, Señor, una Madre que está siempre pendiente de nosotros, que cuando le pedimos, ella, que el único poder que tiene es la oración, ella ruega por nosotros. Y a María hoy la hemos saludado también con esa decena del rosario, y la saludamos hoy agradeciéndole que siempre está al tanto de nosotros. Le pedimos que escuche nuestros ruegos, especialmente por nuestras necesidades, por nuestras carencias, nuestras enfermedades, por nuestras situaciones personales, por nuestra propia conversión y la de nuestros seres queridos. A ti, Señor, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, despedimos la transmisión de los bendiga.